Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Andrés y yo conversamos sobre la reforma educativa con la profesora Nelly Zambrana. Suscríbanse a nuestro programa a través de Apple Podcast, SoundCloud, Stitcher, Google Play y TuneIn Radio. Y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Bienvenidos a otro programa de Radio Independencia, siempre con ustedes acá Adriana y el compañero Andrés González. Saludos mi gente, esa introducción te quedó bien, ¿verdad? Tipo locutor, sí, medio clichoso. Le estoy cogiendo el waving. Sí, ahí salió bien natural que sonó. Nada, como ya dijimos en la introducción, en el programa de hoy vamos a estar discutiendo sobre la reforma educativa que anunció el gobernador hace casi exactamente un mes. La reforma educativa del gobernador está basada en dos pilares, podríamos decir, principales, que son los que vamos a estar enfocando el programa de hoy, que son las escuelas charter, el modelo de escuela charter y los vales educativos, que ya anteriormente declaró inconstitucional el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Nada, sobre eso vamos a estar discutiendo con más detalle durante el programa. Y ¿en qué proceso se encuentra esta reforma educativa? Pues todavía está en discusión en la Asamblea Legislativa, en vistas públicas en Cámara y Senado. Hay diversas posturas. En la mayoría de los casos, pues el magisterio se opone al proyecto y el gobierno y las entidades educativas privadas lo apoyan. ¿Qué propone esta reforma? Pues, en resumen, la reforma deroga la Ley Orgánica del Departamento de Educación para implementar cambios en todos los niveles del sistema público de enseñanza. Y hoy tenemos a la profesora Nelly Zambrana. Nelly, tengo aquí una bienvenida a Radio Independencia. Gracias. La profesora Nelly Zambrana Ortiz, me corrige si me equivoco en alguno de los casos, es profesora del Departamento de Fundamentos de la Educación de la Facultad de Educación de la UPR en Río Piedras. Y entre los cursos que ofrece se encuentran investigación educativa, desarrollo humano, psicología del aprendizaje y varios cursos, ¿no? ¿Estoy bien? Está súper bien. Okay. Al grano. Además, coordina la revista de pedagogía. Sí. Y el proyecto Inducción al Magisterio, ¿no? Correcto. Okay. Ven, que nosotros traemos gente que sabe, no vamos a traer a cualquiera. Pero también informado. Muy bien. Pues bienvenida, Nelly. Y gracias por estar con nosotros y discutir este tema tan importante. Gracias a ambos. Pues vamos a empezar por lo básico, ¿verdad? Se está hablando mucho de la reforma educativa y de las escuelas charter. Y ya hemos visto, pues, alguna gente en contra y otra gente a favor. Pero vamos a discutir entonces lo básico. ¿Qué es la escuela charter? Bueno, las escuelas charter son escuelas que corren con fondos públicos y que no tienen las regulaciones estatales, ¿verdad? O gubernamentales que tienen las escuelas públicas y que tampoco pues tienen regulaciones laborales que a su vez pues puedan cobijar a los maestros y a las maestras y a cualquier otro personal. Están autorizadas en este caso, ¿verdad? Hablamos de los estados porque el modelo charter pues es un modelo norteamericano. En Puerto Rico pues no hablamos de estado y esperemos que no tengamos que hablar de estado nunca. Pero sería autorizado por la figura del estado, es decir, la figura del gobierno, para correr con fondos públicos, sin embargo, estar administradas por entes que no son del Ministerio Público o del interés público. Así que eso sería básicamente las escuelas charter. Pero hay que también ver que desde que se inician históricamente Estados Unidos, pues digamos la idea, el concepto viene iniciándose como en los años 50 y 60. Hasta acá pues, se han visto una diversidad de escuelas charter. Básicamente hay dos
tipos básicas de escuelas charters. Están las escuelas charters que están para hacer capital, para ganar dinero, las profitable, ¿verdad? Las que tienen interés en el lucro. En lucro. Correcto. Y otras que no necesariamente están mirando, ¿verdad?, el lucro, pero que no son administradas por un ente público, sino por organizaciones sin fines de lucro o organizaciones sociales o fundaciones, que ciertamente, aunque no son con fines de lucro, sí necesitan un capital para operar. Y las personas que las operan y que tienen unos puestos directivos sí necesitan un sueldo, sí hace falta un sueldo para esas personas. Y sobre eso, que es quizás un error común, ¿verdad? Formalmente una organización sin fines de lucro pues tiene que cumplir con ciertos requisitos legales a cambio de que el Estado le conceda ciertos beneficios contributivos y de otra índole. Correcto. Y lo que las caracteriza en gran medida, ¿verdad?, es que no emiten acciones de capital, no se emiten dividendos y al final del año no se reparten ganancias. Sin embargo, ¿verdad?, no hay unos límites claros en cuanto a los topes, por ejemplo, salariales, y por eso usted puede tener un CEO o lo que sea ganando literalmente un salario millonario. Así que ojo con ese dato, porque non-profit no es igual a que no haya el billete corriendo. Claro, exacto. Por eso es que pues, es bueno que lo hayas aclarado desde el punto de vista legal, que ciertamente no es muy fuerte, pero ciertamente sí. Y entonces esas son como que las dos grandes clasificaciones. Como te digo, la historia pues habla de que inicialmente este es un concepto que lo trae un economista de nombre Milton Friedman. Entonces él trae este concepto los años finales de los 50 y principios de los 60 en aras de trabajar con un elemento de efectividad y ver el funcionamiento de las escuelas públicas en Estados Unidos de una manera más efectiva y costo efectiva, que básicamente, ¿verdad?, es el porte estandarte del elemento económico, que sean costo efectivos y que donde se espera también, ¿verdad?, que esa costo efectividad pues se dé a raíz de pues unos manejos, un management, ¿verdad?, unas ciertas economías aquí y allá, porque para que la cosa sea costo efectiva tú tienes que empezar a mirar dónde tú haces tus ahorros y tus economías pues para tener un rendimiento. Y eso no necesariamente, de hecho no es que eso no lo podemos aplicar a lo que es la educación como tal, a lo que es la pedagogía, a lo que es la educación de un pueblo, porque a lo mismo que pasa con la transportación masiva y los puentes en el mundo, nadie se queja del roto económico que le hacen a los países, porque ningún puente grande ni ningún sistema de transportación masiva efectivo en el mundo deja ganancias, al contrario, deja pérdidas a los gobiernos, pero son absolutamente necesarios para mover la gente. Y para mover la economía. De la misma forma, así tenemos que ver lo que sería, entre comillas, gasto, que no es un gasto entonces, ¿verdad?, es una inversión necesaria en el aspecto educativo. Por lo tanto, yo siempre planteo, no podemos estar hablando de educación y ponerle estos límites de costo-efectividad, porque caemos en el error. Y tiene que costar, y probablemente hay unos frutos que no se van a estar viendo de inmediato en unas áreas. Por ejemplo, tú no puedes plantear costo-efectividad de cuando estás educando niños con necesidades especiales o con retos especiales, porque precisamente se trata de pequeños progresos para eventualmente tener, ¿verdad?, una mejor calidad de vida, para tener una independencia, una autonomía, y que cada niño y niña pues se desarrolle según su potencial, y de la misma manera, ¿verdad?, con otros niños. Así que tú no le puedes poner una cuestión de costo-efectividad a la educación, y sin embargo pues ese es el modelo, ¿verdad?, que está imperando aquí. A costa de ese planteamiento, entonces es que se plantea, pues vamos a hacerlo más efectivo y vamos a eliminar esas barreras y esas regulaciones, esos beneficios, esos costos que se dan en la educación,
haciéndolo de la manera en que el mercado y las leyes del mercado operan. Así que, pues de entrada tenemos que mirar que esto es un modelo que se viene gestando con esa visión. Y entonces, en cuanto al funcionamiento, digamos, específico de la ley, si yo, por ejemplo, tengo un kiosco, tengo una escuela y quiero convertirla en charter, la ley crea ahora, ¿verdad?, lo que llama unas entidades educativas certificadas, y que básicamente, y me corrige si has tenido oportunidad de ver la ley, ¿verdad?, solicitan entonces a un autorizador, ¿verdad?, que puede ser más allá del Estado. Sí. Puede ser cualquier... Más allá del Estado, aunque la ley habla de que hay unas limitaciones, porque hay una parte en donde te dice que hay de una lista que hay de unos puntos sobre lo que tuviera o no tuviera injerencia el ente autorizador. Hay unas que no tiene, pero ciertamente... sí, ese ente autorizador que dice la ley que pudiera ser una universidad, una universidad. Y ese es el único requisito, universidad, no establece ningún otro requisito adicional. Pero pudiera ser otro ente. Municipio. Pudiera ser otro ente también. De hecho, en la ley plantea que las escuelas municipales actualmente pudieran entrar en ¿verdad?, a correr. Administrar a administrar. No serían entes autorizadores. De hecho, la ley dice que el ente autorizador no participaría de la administración de las escuelas. Pero también hay otro elemento que está en la ley, que se ha discutido y que yo creo que ha llevado también a los impulsadores a revisarlo, y es la injerencia de la secretaria o el secretario de Educación, ¿verdad? Porque en todo caso perdería muchísimos poderes y en parte, ¿verdad?, eso es un issue, el issue grande aquí de que una responsabilidad ministerial de todo gobierno, bueno, en el caso nuestro, ¿verdad?, que está estipulado así en la Constitución, es el manejo y el mantenimiento y el proveer una educación gratuita, accesible y de excelencia a todo niño o niña, independientemente de su estrata social y su condición. Esa obligación ministerial está prácticamente cediéndose, ¿verdad? Claro, ante esto, en el proyecto de ley, pues hay unos elementos que plantean que hay unos puntos de que hay hasta dónde llegaría, ¿verdad?, ese ente regulador, y se le sigue escribiendo al secretario un poquito de más poder. Esto se estaba discutiendo y me parece que hay unas enmiendas relacionadas con esto, porque la misma secretaria creo que hizo unos planteamientos o sus asesores para manejar mejor esto, porque ciertamente hay otro elemento aquí, y es lo que está pasando y lo que ha pasado históricamente en muchas escuelas charter en Estados Unidos, de que pueden cerrar de la noche a la mañana. Las que se supone que están para hacer profit y no lo hacen, pues pueden cerrar, o las que se les está haciendo muy difícil el manejo, porque las personas que las manejan no necesariamente son expertos en manejo y administración de escuelas, que no es lo mismo que administrar un supermercado, para nada. Entonces tienen problemas gerenciales para manejar a los maestros que pues, como pierden pues, prácticamente todos sus derechos, empiezan a trabajar en unas condiciones onerosas, difíciles. Eso provoca una mayor renuncia de estos maestros. ¿Por qué? Porque también ellos se llaman a sí mismos que son contratistas. O sea, ellos te pueden contratar por un tiempo, y de la misma manera el maestro puede decir, pues mira, hasta aquí llegué, yo no quiero estar más, porque no hay nada, no hay un compromiso, no hay una plaza. Y son esas ciertas regulaciones que el sistema mercantilista dice que son barreras, pero que cuando estamos bregando con un sistema que es tan serio como la educación, tú tienes que mantener una regularidad, una consistencia. Tú no puedes tener hoy 10 maestros en la escuela y mañana tener 5 o mañana tener 3. Entonces eso ha ocasionado también el que algunas escuelas pues cierren porque no pueden bregar con el manejo, y entonces entiendo yo que eso es una de las cosas que probablemente se están pensando, ¿verdad? La posibilidad de evitar que una escuela de pronto diga, mira, ya no puedo manejar, y que yo voy a hacer con esos niños. Así que no estoy muy en el debate de esa parte
pero sí escuché que habían unas ciertas contenciones o sea, ellos están haciéndoles revisiones. A este proyecto se le están haciendo varias revisiones. Porque gran parte de los supuestos beneficios que dicen los propulsores, ¿verdad?, es que las escuelas charter versus la escuela pública tradicional goza de una mayor autonomía en términos de contratación, autonomía en términos de incluso en asuntos curriculares. ¿Verdad? Pero eso es un eufemismo, porque esa autonomía educativa no es otra cosa que la libertad de tú escoger en la escuela a quien tú quieras, de tú escoger al maestro que tú quieras, aunque no tenga las cualificaciones, pero le voy a pagar, o sea, le tendría que pagar más. Si tuviera más cualificaciones, le puedo pagar menos, tú sabes, tengo una libertad. De hecho, hay uno de los artículos que estábamos revisando, interesante, plantea que sí, son magníficas porque tú escoges a quien tú quieres en la escuela, tú contratas a quien tú quieres en la escuela, y gozas de esa gran autonomía como si tuvieras tu propio negocio, y tú, pues, tu propio negocio tú lo manejas con esa, ¿verdad?, agilidad. Así que eso, en términos educativos, eso es un gran problema. Y Nelly, ¿cuál ha sido la experiencia en otras jurisdicciones, en otros países o en algunos estados que ya hayan implantado este modelo de escuela charter? Tengo entendido que realmente se puede reducir a un 4% la cantidad de escuelas, 4% del total de escuelas que hay en Estados Unidos de las que son charter. En otros lugares he leído que el porciento lo sacan a base de la cantidad de estudiantes que hay, ¿verdad?, en escuelas charter. Y realmente no es mucho, no es mucha cantidad. Las jurisdicciones que los han tenido, Chicago ha tenido muchas, y hay un estudio de hace 2 o 3 años, longitudinal, donde estudian el desempeño de los estudiantes de estas escuelas por una cantidad de años, y los resultados son detrimentales, no son positivos. En Florida también hay bastantes, hay unas áreas más que otras que las tienen. Nueva Orleans, que es muy parecido a lo que nos cierto, pasó a nosotros, tuvo, ¿no? El modelo, el boom de las charters sobrevino después de Katrina. Una vez, ¿verdad?, viene Katrina, que hay una gran parte de la población que se tiene que desplazar a distintos estados, y por ende estudiantes también que se desplazan. Lo que vino después de Katrina, aprovechándose de la precariedad económica. Un poco parecido, bastante parecido al proceso por el que estamos pasando nosotros. Sí. Shock doctrine. Eso es bastante repetido aquí, sí. Pues ciertamente, sí, Nueva Orleans tiene muchas escuelas charter, y leí recientemente, sí, que se han hecho estudios. En Estados Unidos hay una cantidad de personas que hacen estudios, centros que se han dedicado a estos estudios. Hay unos que son totalmente independientes, hay otros que tienen fondos de fundaciones, hay otros que tienen fondos de filántropos, como son la familia Walton de Walmart. Así que hay mucho escrito de verdad, tanto a favor como en contra. No obstante, lo que yo he leído apunta más a que hay más puntos negativos. Y en Estados Unidos también hay el asunto de la segregación racial, y también este aspecto religioso en cuanto a la charter ha jugado un rol grande, porque pues se utiliza para canalizar fondos públicos para convertir de nuevo en escuelas privadas, y tiende a, según he leído, a reducir la integración, porque entonces la gente se va asociando más con la gente que es como uno. Sí, de hecho, me pediste que hablara de otros países. Pues mira, Chile tuvo una iniciativa también de escuela charter, la cual también tuvo grandes problemas y dificultades, y no probaron tener una mejoría. Suecia también. Entonces, lo interesante de Suecia es que plantean que una vez se crean estas escuelas y se dan los vouchers también, se dan los vales para que los niños vayan de escuelas públicas a privadas, se vio una migración bien grande de estudiantes suecos a estas escuelas, dejando atrás a sus peers que no eran suecos, que eran hijos de inmigrantes en el país. Entonces, bien interesante, porque abrió la puerta a que la gente se fuera, como tú dices, Andrés, a asociarse con lo que conocen. Y esto es parte de la naturaleza humana también. Miren,
la naturaleza humana, y me da pena decirlo porque uno quiere pensar de una manera bien optimista, tipo Rousseau, de que somos, sí, todos somos buenos por naturaleza. Pero realmente la Hobbes tenía razón entonces. Sí, la tendencia del ser humano es obviamente a cuidarte tú y tal vez a los que tienes a tu lado, a tus conocidos, a tu familia, y tú buscas ese bienestar, ¿no? Y eso es bastante natural, y es bastante natural en el sentido de que tú tienes tus crías, tus hijos, y tú los proteges de lo que sea, ¿no? Entonces, lo que se nos hace difícil, pero no es imposible, acceder a la vida colectiva. Al acceder a la vida colectiva, nosotros tenemos que renunciar un poco, ¿verdad?, a verlo todo en el centro de nosotros mismos, y tenemos que ir hacia otros. Entonces, ahí es donde la solidaridad, que no es un asunto natural, de naturaleza humana. Hay debate, digamos, entonces. Bueno, es un asunto que se va aprendiendo y que se tiene que construir. Es como la paz. La paz la tienes que construir. La paz no es ausencia de conflicto, ¿verdad? Es como manejarlo. Exacto, hay que construirla. Igual la libertad, pues, tiene su responsabilidad. Si no hay responsabilidad, pues no hay un uso de la libertad, no hay una real libertad. Pero bueno, esos son issues, ¿verdad?, filosóficos, pero ¿qué pasa? Volvemos al issue de lo que es el individuo. Pues tú, con sistemas como este, tú abres esa puerta para que se manifieste. Pues mira, yo me voy para allá donde están los míos, o los que yo conozco, los que se parecen a mí, y aquellos que no se parecen a mí, que yo no conozco. Y como no los conozco, pues eso no están, ¿sabes? No, I don't mingle, como que yo no me llevo muy. ¿Ves? Abres la puerta. Cuando la educación es pública, no sectaria, que no discrimina, tú puedes tener en un mismo salón a un niño y a una niña, a un ateo, a un católico, a una persona de una nacionalidad u otra nacionalidad, incluso personas de diferentes estratas sociales. Si nosotros quisiéramos la escuela que verdaderamente, ¿verdad?, mejoraría la vida de los pueblos, entonces no buscaríamos estos subterfugios, charters y vouchers para decir que hay que hacer una educación mejor. Vamos a arreglar, o sea, ¿cuáles son los problemas de fondo? Los mismos proyectos lo han dicho, tanto este proyecto como el proyecto anterior al debate del 2016. No hablaban de que la ley 149 era mala, ni mucho menos. Es que no tenía suficiente garra o suficiente fuerza, porque la ley 149 provee para muchísimas de las cosas que se plantean, como es la integración de las comunidades, los padres en los consejos escolares, las escuelas de comunidad, la autonomía de las escuelas. Eso han sido varias de las enmiendas que se le han hecho, que en este proyecto despectivamente le llaman parchos. En este proyecto hablan de la 149, que está llena de parchos. Pues esos parchos, como ellos le llaman, han sido enmiendas que se han dado desde el año después. Fue del 1999, desde el 2000 han habido muchas enmiendas, porque se ha visto que la plataforma filosófica de la reforma actual es, ¿verdad?, es la que queremos, y tiene un espíritu extraordinario, y hay que, obviamente, a la altura de los tiempos ir incorporando pues elementos que la hagan dinámica y que la hagan efectiva. Es que ese es un gran problema de este gobierno y de los gobiernos anteriores aquí en Puerto Rico, y es que confunden, digamos, la cuestión, la estructura, ¿verdad? Y con la mala ejecución e implantación que ellos mismos han llevado por décadas. O sea, mismo que estamos viendo con la Autoridad de Energía. Idéntico. O sea, tú dañas, destruyes un instrumento público, una institución pública que era de calidad y cuya naturaleza no tiene por qué ser mala, sino todo lo contrario. Y luego lo excusas y dices, no, es que es público, privado, va a ser mejor. Es que ha sido mala, es que ha demostrado ser... Y cuando hablan de que ha demostrado ser ineficiente, eso hay que cuestionarlo. Seguro. O sea, que básicamente los parámetros para que las escuelas sigan funcionando, no, estos modelos charter, es que tengan buenos resultados a ciertos exámenes. Pero y para explicar ese asunto también, es porque, y si no me corriges, es porque, digamos, existen unos fondos federales por leyes como No Child Left Behind y otras leyes que condicionan el otorgamiento de fondos
a cierto tipo de escuelas, y una de ellas es que sean charter. O sea, que a cambio de recibir ese billetito, pues entonces tú, de cierta forma, me privatizas o me haces una especie de APP, aunque ellos no le llamen APP, a la escuela. Pero ahora, y con este proyecto, es con la ley esa, que es la Every Student Success Act, que es la que sustituye la No Child Left Behind, pero que básicamente corre bastante similar. Y que ciertamente para que nosotros podamos acceder a estos fondos como, ¿verdad? Si fuera lo que nos va a salvar a Puerto Rico, cuando sabemos que por cada $1 que viene de ayuda federal se van 4 de diversas maneras, ¿no? Así que tenemos que también evaluar. Lo que pasa es que hay tanta demagogia en ese sentido, pero si de verdad miramos el efecto detrimental de tener que subyugarnos a una cantidad de fondos que de todas maneras la ley te dice cómo los tienes que trabajar, y que por eso pues tienes que ceñirte a esos títulos y a esas regulaciones. Vaya que ellos también dicen que no quieren regulaciones, pero sí, las regulaciones federales ahí las vamos a cumplir, pero no queremos regulaciones en cuanto al ambiente y de otro tipo de cosas. No queremos que nos regulen, que los maestros tengan uniones, claro. No queremos que hayan, que los maestros tengan beneficios como días por enfermedad, maternidad, que de hecho aquí hay escuelas municipales que pues lamentablemente los maestros pues, son contratistas, funcionan prácticamente como modelo charter. Al ser contratistas y tienen sus leyes, pues mira, no tienes días por enfermedad, no tienes días por maternidad. Así que esas regulaciones de las que ellos quieren alejarse, porque son malas para el funcionamiento de la escuela, sin embargo, sí se ciñen a otro tipo de regulaciones. Y el asunto del rendimiento de cuentas a base de pruebas de alto riesgo, la traducción tal vez no es muy buena, pero lo que le llaman la high stakes test, la evaluación cuyos resultados vamos a utilizar para hacer decisiones bien importantes de riesgo, como sería cerrar escuelas, como sería quitar programas, como sería eliminar maestros. Ese es el testing, ese es el tipo de prueba que no es porque sea estandarizada, porque hay pruebas estandarizadas que no se usan con ese fin, pero estas se usan con ese fin. Entonces son altamente costosas, son en masa, son grandes, es sumamente difícil que se puedan alinear los currículos con este tipo de pruebas, y lo peor es que son pruebas que al evaluado, que son los niños, no les da ningún beneficio. No es como el examen que te da el maestro, que el beneficio es, si yo estudio voy a salir bien, voy a tener una A, una B, tengo una nota, es algo tangible. Los resultados de estas pruebas no se traducen en resultados tangibles para el evaluado, que es el que nos tiene que preocupar, sino que se traducen más en unos elementos de punitividad, ¿verdad? En ponerle más restricciones a las escuelas, en que no vengan fondos, o que vengan más fondos en el caso de que si yo tengo un estudiantado que está muy bajito, pues entonces yo voy a aumentar la cantidad de fondos hasta que esto mejore los niveles, y es una gran hipocresía y es una gran contradicción. Y antes de entrar en el tema de los vales educativos, yo quería preguntarle, no sé si es una pregunta que usted me pueda contestar, pero como profesora de la UPR, ¿hay algún tipo de postura que haya asumido el personal docente de la universidad en cuanto a esta reforma educativa? ¿Hay algún consenso? O sabíamos que esto venía, y de hecho la facultad se había estado moviendo en distintas actividades con comunidades, entre nosotros mismos hablando, pero nunca se hizo una reunión de facultad para discutir el issue. No obstante, cuando sale la noticia, sale el proyecto, y sale la noticia de que el presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Hillman, y el doctor Alomar, que es el presidente de la Junta de Gobierno, apoyan el proyecto totalmente, e incluso dicen que ya la Universidad de Puerto Rico maneja escuelas charter, lo cual es incorrecto, porque las escuelas laboratorios no son escuelas charter. De hecho, hay alguna literatura que usa las escuelas laboratorios como ejemplos de lo que pueden ser escuelas charter para la innovación, pero en el caso de nuestras escuelas no lo son y nunca lo fueron y no lo serán, porque nacen
de la necesidad que tiene la Facultad de Educación, en aquel tiempo llamado Colegio de Pedagogía, de tener centros de práctica para sus maestros. Así que, aclarando, ¿verdad?, ese punto, la desinformación que dejaron ver tanto el presidente de la universidad como el presidente de la Junta de Gobierno, pues nos molestó muchísimo, porque pues fueron declaraciones públicas y en la prensa escrita que denotaron que no se nos consultó para nada esa decisión. Entonces, después de eso, la semana luego de ese anuncio, nuestros dos decanos, el decano en propiedad Ruamé Torres, que es decano hasta este viernes, y la decana Loida Martínez de Asuntos Académicos, ambos participaron en un programa radial. Cuando se publique este programa ya no va a ser decano. Exacto. Ambos hicieron un programa radial en Radio Universidad donde expresaron su rechazo al proyecto y pues plantearon, ¿verdad?, las dificultades que esto va a traer, no solamente dificultades, una debacle terrible en lo que sería la educación pública en Puerto Rico y el taller de la universidad, porque nosotros preparamos maestros, no solamente en nuestra universidad, el sistema UPR tiene prácticamente 7 de sus recintos preparan maestros, y si no los preparan en el bachillerato completo, los preparan parcialmente y luego completan en otro recinto que sí tenga el programa completo, hablando de universidades privadas también que preparan maestros. O sea, esto es un golpe bajo para el taller universitario que prepara maestros también. ¿Por qué? Porque el proyecto liberaliza tanto y lo pone tan menguado. Sí, tan menguado la preparación de los maestros que incluso plantea, mira, no necesariamente tienen que ceñirse por la certificación de maestro como la tenemos actualmente. Así que ellos hacen unos planteamientos importantes allí y luego sale la promoción de nuestro foro del 13 de marzo, del próximo martes, llamado Privatización y Reforma Educativa, estudios. Hoy, porque cuando salga el programa va a salir. Exacto, pues Privatización y Reforma Educativa, estudios, tendencias y debates, es el título del foro. Es un foro que es posible por el esfuerzo del Instituto de la Nueva Escuela y la Universidad de Puerto Rico, que traen al doctor Samuel Abrams, el director del Centro Nacional para el Estudio de la Privatización de la Educación del Teachers College en Columbia University. Hay un panel que va a acompañar al ponente principal, y este panel lo componen Melanie Mercado, que es estudiante graduada de Educación y también de la Escuela de Derecho, Ana Elvia Quintero, profesora de Ciencias Naturales, Ruamé Torres González, profesor de la Facultad de Educación, que ya no será decano en ese momento, William Vázquez, que es profesor de la Escuela de Derecho. Cuando sale toda esta promo, pues interesantemente hay una sacudida. De pronto se dan cuenta en las altas esferas de la universidad que la Facultad de Educación tiene algo que decir. Ahí está. Y entonces ahí está. Es nítido. Antes de irnos, me gustaría hablar un poco, ¿verdad?, de la otra gran fase de la reforma. Quizás una parte no tan grande, pero de la ley, ¿verdad?, pero es algo a lo que se le ha dedicado mucho. Y me refiero a lo que se está llamando por ahí los vales educativos. Esta propuesta no es nueva, hace más o menos 20 años, como para el 93, por ahí, el padre del hoy gobernador presentó una ley que era básicamente, era una ley especial que básicamente regulaba exclusivamente el asunto de los vales educativos y cuya letra es básicamente idéntica a las disposiciones que contiene la reforma educativa sobre este asunto. Hoy, en vez de vales educativos, se les llama una especie de certificado. Pero es lo mismo. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente había 4 modalidades. Una de estas es la problemática, ¿verdad? La que más se menciona por ahí, que básicamente, para decirlo de manera bien facilita, es que el Estado le dé chavos, ¿verdad?, le dé unos certificados y le dé unos recursos a los estudiantes, quizá con, ¿verdad?, ciertos estudiantes que tengan ciertos talentos o lo que fuera, para sacarlos del sistema público y llevarlos a escuelas privadas. Eso
En el 94 el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo declaró inconstitucional. Bueno, ¿por qué? Porque la Constitución de Puerto Rico, ¿verdad?, dice que habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario. Dice que a nivel primario será gratuita y dice bien clarito en español que no se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado. Eso está clarísimo y el tribunal concluyó que otorgar fondos públicos, es decir, del pueblo de Puerto Rico, para sacar a quizás el mejor talento y ponerlos en escuelas privadas, era evidentemente sostener una institución de educación no pública. Pues, ¿qué pasa? Y usted dirá, ¿por qué el gobierno va a hacer lo mismo si se declaró inconstitucional? Bueno, pues el hijo del padre de aquella ley presentó lo mismo porque supuestamente amparándose en que hubo unos cambios en la jurisprudencia federal, lo cual es disparate porque los fundamentos que dice son malos y porque en realidad lo que está diciendo es, mira, la composición del Tribunal Supremo cambió y ahora lo controlan jueces nombrados y confirmados por el Partido Nuevo Progresista. Y es de suponerse que una vez esto se impugnen los tribunales, el Tribunal Supremo cambies de opinión y, ¿verdad?, y ahora valide constitucionalmente pues este tipo de medidas. Y sobre ese nuevo mecanismo que se está hablando en los círculos, ¿verdad?, educativos. Te quería comentar un poco, como hablaste del asunto legal y político, que en Estados Unidos se da, ¿verdad?, ese fenómeno de que en los estados han sido, por lo menos en la documentación que yo he leído, de que en cada gobernador republicano se ha encargado de que su legislatura pase legislación tanto para charters como para los vouchers, para los vales. Aún, y esto también, o sea, es una historia que se repite, aún cuando hay jurisdicciones que explícitamente prohíben, como en el caso de Nevada y de Indiana, que prohíben que a expensas de fondos públicos se nutran, ¿verdad?, o se sostengan escuelas que no sean públicas, como escuelas religiosas y demás. Okay. Así que esto se convierte en una lucha legal en los tribunales para un fin. Yo quiero mencionar algo que es bien importante que lo veamos, y es cómo se nombran estas escuelas charter y los vouchers, cómo los adeptos a esto le llaman. Ellos nunca van a decir que quieren privatizar escuelas públicas. Ellos dicen, nosotros queremos salvar a los niños pobres de que fracasen en las escuelas. ¿Okay? Y también usan el lenguaje para bregar con los vouchers, diciendo, nosotros tenemos que abrir el manejo de las escuelas charters, de escuelas privadas charters, y darle a los niños oportunidades para escoger, porque bajo el porcentaje de escoger y de darle lo mejor, para que huyan de las escuelas públicas. Porque aquí, eso es fomentar el éxodo. Tenemos que proveer los vales para que las familias pobres puedan escapar de la escuela pública, como si fueran lugares terribles. En vez de invertir ese mismo dinero en el sistema público. Exacto, que escapen de ahí. Y técnicamente, o sea, bueno, ahora, como dicen los muchachos, literalmente se van de la pública a las escuelas privadas con fondos de la pública, lo que hace que tú te sangras. Claro, y el que se quede, ¿en qué condiciones se va a quedar? En una escuela con menos recursos. Y luego, nuevamente, en este tipo de asunto del choice, aunque esta mamá con un niño que tenga epilepsia cerebral quiera irse a esta escuela, pues mira, no lo van a admitir, porque esa escuela no tiene las facilidades, ni tiene el personal, ni te acuérdate que son contratistas, y ellos nuevamente van a montar la escuela que ellos quieren manejar y que ellos puedan manejar. Manejar casos excepcionales es bien difícil, que en vez de mirar lo que puede costar educar a un niño con necesidades bien grandes, como unas sillas de ruedas especiales, como una tecnología asistiva especial, con algunos aditamentos especiales. Eso hay que verlo en el contexto de que tenemos el progreso en nuestras manos, tenemos la tecnología, tenemos que usarla para impulsar, ¿no? Pero
como de inicio es costoso, ese niño no va a entrar. Así que tenemos el problema de que sí, tenemos este lema del choice, pero no todo el mundo va a tener el choice. Pero claro, realmente. y además el sistema de escuelas públicas tradicional no prohíbe la escuela privada. O sea, el choice está ahí, pero le estás quitando un choice bueno, que es la escuela pública y financiada adecuadamente para que... Claro. O sea, esa es precisamente una de las grandes batallas que lleva el magisterio en Puerto Rico. Estamos desangrando algo que de todas maneras ya estaba desangrándose por la dañina politización y por la malversación lo que pasa en fondos. Todas nuestras agencias. Claro, oye, es una ese historia es que el se fondo, repite. la fiebre no está en la sábana. Vamos a buscar cuáles son los grandes problemas que precisamente en el proyecto anterior debate enumeraban los grandes males. Pues esos grandes males no se van a solucionar con las alianzas, ni se van a solucionar con escuelas charter. Tú vas a curar el mal trabajando arduamente con buenos, ¿verdad? Unas medidas que encaucen a las personas que incumplen y evitar, también prevenir, porque la medida en que se prolifera la malversación y se hace una cosa común y que todo el mundo la puede hacer, cuando todo el mundo logra hacerlo, pues... Así que ese es el gran mal de fondo que hay detrás. Así que hay este asunto del choice y de los vouchers no es otro subterfugio para sacar dinero, hacer dinero en otro lugar, y tú vas a dejar a una población bien desprovista. Y nuevamente el Estado o el gobierno cede voluntariamente sin ningún estudio empírico que realmente lo sostenga, porque todos los estudios empíricos, o la inmensa mayoría de los estudios empíricos que hay, es en contra de que no han sido efectivas, de que el sistema no es efectivo, de que lo que logras es una mayor segregación. Lo que hemos estado, ¿verdad?, luchando por décadas es echar para atrás nuevamente, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué clase de mundo queremos? Si queremos el mundo de la inclusión es que da trabajo. Y es una discusión muy liviana sobre un tema muy importante, que es que hay deficiencias en el sistema público, pero ¿y el por qué? Es lo que nunca se atiende en este tipo de discusiones, y atender esa raíz de los problemas, sino solucionarlos con parcho, bueno, como hacemos en el resto del país, o como está haciendo el gobierno o las administraciones, ¿verdad?, que han gobernado este país. Pues bueno, mi gente, los proyectos, ¿verdad? Tienen más de 130 páginas, no hay tiempo para discutirlos todos. Entre otras cosas, establece unas inmunidades bárbaras. Por ejemplo, uno no puede ni siquiera impugnar en los tribunales, ni demandar en una acción en daños y perjuicios a estas entidades autorizadoras. O sea que crea un sinnúmero de barbaridades, pero ¿verdad? No hay espacio quizá para discutirlos a cabalidad. Yo sí me gustaría culminar citando a María Lourdes Santiago, quien dijo recientemente en Vista Pública que no podemos, ante un dolor de cabeza o un sistema de educación, ¿verdad?, que todos reconocemos como enfermos, sencillamente decapitar por completo, ¿verdad?, al paciente, porque eso no resuelve nada. Sencillamente es un reconocimiento de que el Estado falló. Y nada, queríamos, ¿verdad?, le agradecemos a la profesora Nelly Zambrana por estar con nosotros, por darnos esa perspectiva desde un ámbito, ¿verdad?, desde la educación, de gente que ha estado ahí por un tiempito ya. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y, ¿verdad?, espero que me pueda volver. Claro, sí, eso iba a decir. Y no creo que la discusión termine tan rápido. No, podemos traer otros colegas también que podamos tener una charla donde también todos nos nutramos. Claro que sí. Porque todavía hay mucho por decir y como habían dicho ustedes desde el principio, esto por lo menos en este momento en que estamos grabando, esto todavía está en proceso. No sé si para la semana que viene se espere o dentro de 2 semanas bajar el informe. Sí, actualmente no sabemos, no se ha hablado de eso, las vistas públicas continúan, pero cuando el partido en el gobierno decide actuar con celeridad, lo hacen y no le preguntan a nadie, así que hay que estar bien pendientes de ese asunto. Sí. Y así estaremos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a la profesora Nelly Zambrana por estar con nosotros. Recuerden que pueden suscribirse al programa a través de Apple Podcasts, SoundCloud, Stitcher, TuneIn Radio y Google Play. Síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.